y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Mi nombre es Fátima Rivera. Y yo, Leonardo Martínez. Y esto es Brains and Minds. Y el día de hoy nos acompaña la licenciada en Psicología América Fuentes. Bienvenida. Bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí. Pues hoy queremos hablar de un tema que muchos de nosotros padecemos. Sufrimos. Lo desconocemos mucho. Y serán nuestro guía entre los callejones de la ansiedad. Y pues hoy vamos a explorar este tema que nos hace dar vueltas y vueltas, ¿verdad? En la cama, en la mente. Si no saben de qué hablamos, es la ansiedad. Nos gustaría empezar con una pequeña pregunta, ¿verdad? Que es con lo que se abre todo. Con lo que se hace. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta psicofisiológica. Ahora vamos a ver qué significa esta palabra técnica. Vamos, ¿sí? Palabra por palabra. Vamos a desmenuzar. Son generalmente pensamientos repetitivos, ¿sí? Que crean un estado, ¿sí?, de alerta en nuestro organismo, que puede estar caracterizado, por ejemplo, por sudoración, mareo, palpitaciones, taquicardias, sensación también de desmayo, de que nos falte el aire. Principalmente eso es la ansiedad y la forma en la que se vive de manera física. Física. ¿Sabes? Que tu cuerpo se pone en, como quien dice, en modo alerta, por así decirlo. Sí, Leonardo, qué bueno que mencionas esta parte porque es sumamente necesario hacer la diferencia entre estrés, estar estresado y estar ansioso. Ajá, porque a veces decimos, estoy ansioso, pero realmente lo que estamos es estresados. El estrés es un estado de tensión, ajá, que tiene que ver con situaciones reales. Por ejemplo, tengo 2 exámenes el día de mañana, pero voy a trabajar, salgo a las 6, entonces me quedan 2 horas para estudiar, pero son 2 exámenes. Ok, es una situación estresante. O sea, quiere decir que crea un estado de tensión. Pero una vez que se enfrenta, por ejemplo, en este caso, los exámenes, pasa y baja ese nivel de estrés, baja ese nivel de tensión. Sí. La ansiedad mucho tiene que ver con cuestiones imaginarias, ¿sí? Cuestiones de pensamiento repetitivo que crean todo este cuadro clínico, le llamamos los médicos y psicólogos. Un cuadro clínico es un conjunto de signos y de síntomas, ¿sí? Los signos es lo que podemos observar en la persona, que le están sudando las manos. Los síntomas es lo que ella o él nos están refiriendo, como por ejemplo palpitaciones. Ajá, esa es la diferencia entre uno y otro. Sí, se dice que el cerebrito se empieza a aventar unas novelas. Sí, están mejor que las de Televisa, ¿no? Un montón de drama y cosas que a veces dices ni siquiera están pasando y te las estás ahí de seguramente ya pasó esto y dices nada que ver, ni siquiera ha pasado nada de eso y ya estamos ahí estás sobrepensando toda esta historia dramática. Ajá. Y es lo malo de nosotros los jóvenes, que confundimos mucho, como usted dice, el estrés con la ansiedad, por lo menos de que no hemos experimentado ni una ni otra conforme es, y ya suponemos que siempre es ansiedad y nos aferramos a esa idea hasta que un día pues lo puedes vivir, pero no sabes qué es eso. Y no es solo eso, o sea, vivimos ahorita en una época post-pandemia en la cual el estar encerrado te causó diferentes ahí desajustes, que íbamos viendo tanta nota amarillista, de que tantos contagios, ciertas cosas, muertes, bueno, eso no se puede decir. Ay, se censura. Desfallecidos. Desvividos. Desfallecidos. Y entonces vivimos mucho tiempo con eso, fue más de un año encerrados, más de un año sin poder salir con el miedo de que estuvieras con cubrebocas. Y yo creo que también, si lo vemos así, y bueno, por ejemplo, hablo caso en particular, todos dicen, ay, es que antes de la pandemia la vida era totalmente diferente, todo mundo era feliz, y después de pandemia todo el mundo empezó con temas psicológicos. Claro.
Y creo que más bien deriva a muchas cosas, redes sociales, estar todo el día pegado a una pantalla. Creo que también deriva mucho eso. Bueno, quiero creer. Por supuesto. Eso es un dato muy importante de mencionar, porque definitivamente nuestra vida, nuestra historia, ¿sí? Parte antes de la pandemia y después de la pandemia, porque después, ¿sí?, de este evento aumentaron considerablemente las cifras de personas ansiosas y de personas deprimidas. Sí, de hecho, para nuestro proyecto lo investigamos un poco y vimos que... datos de INEGI, ¿no? No, UNICEF, cierto. En 2023 vio que los jóvenes de 13 a 23 años aumentaron un 27% de la ansiedad y un 15% en la depresión. Y pues sí es muy elevado. Bueno, también lo vemos en la parte de que sí tiene que ver mucho las redes sociales. Sí. Porque todos seguían ahorita mucho por redes sociales. Y quiera que no, hasta parece que uno anda triste y parece que del celular te está escuchando y el algoritmo de TikTok te empieza a sacar puros videos bien deprimentes y dices... Y te dices, no, pues sí tiene que ver. Sí soy. Qué personal se me Me identifico y Sí. eso es lo que me va a pasar. Sí. Sí, exacto. Y al igual, y pasa con muchas cosas, y no solo con temas de depresión y ansiedad. Hasta parece que el celular te va ahí escuchando, ¿no? Así es. Y es muy interesante, y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Es, ¿cuáles son las causas comunes o lo que más deriva a la ansiedad? Porque supongo que viene también de un miedo. Se deriva de ello, de las preocupaciones, y todo esto es como una bolita que va creciendo, ¿no? Así es. Hablando de miedo, que esta es la emoción más primitiva en el ser humano, y esto data, por ejemplo, de la época del hombre de las cavernas. Imagínense, ¿no?, que tenían que cazar aquellos animales enormes como un mamut. Así que de ahí data esta emoción, el miedo, y se liga obviamente a una cuestión de ansiedad. La ansiedad puede estar provocada por diversas razones o diversas cuestiones. Por ejemplo, puede haber una tendencia genética heredada. La matriarca inteligente. Puede ser, adelante, una cuestión de química del cerebro. Ahorita vamos a hablar de eso, de las sustancias que segrega en nuestro cerebro. Puede ser una cuestión aprendida, por supuesto, ¿sí?, de una mamá o de un papá ansiosos. Y también pues puede deberse a situaciones reales o imaginarias. La ansiedad, o sea, como les menciono, puede estar ligada a cualquiera de estas razones y sobre todo a emociones o cuestiones como el miedo y el estrés. Ok. Bueno, sí es como lo que dice, que el miedo es una emoción muy primitiva que deriva de todo, ¿no? Y yo creo que todos esos viene de ahí. Entonces, bueno, es interesante lo que nos decía de las sustancias que segrega. Sí. Que es como lo que dicen que dopamina y todo eso. Bueno, no sé si sea lo mismo. Primero hay que especificar un cuadro, por ejemplo, de estrés, ¿sí? Vamos a guiarnos con este caso. Muy bien. Una persona que está estresada. Entonces, el cerebro segrega cortisol y cortisona. Son las sustancias del estrés. Pero hasta cierto punto las necesitamos. ¿Para qué? Para estar alertas, ¿sí? Para saber reaccionar. O sea, si yo me estreso y empiezo a segregar, entonces quiere decir que eso me provoca en mí un estado de alerta, un estado reactivo para poder responder a la entrevista de trabajo, al examen, al maestro, ¿sí? Así que en el momento en donde el cuerpo, el cerebro, comienza a segregar una mayor cantidad, ¿sí?, de estas sustancias,
¿qué pasa con nuestro cuerpo? Pues es como una intoxicación. ¿Qué hace nuestro cuerpo con todo eso? Cuando estamos estresados y pasa el evento que nos mantenía de esa forma, entonces sí, baja. Baja la producción de cortisol y de cortisona. Pero ¿qué pasa si constantemente estamos estresados o ansiosos? ¿Sí? Y entonces nuestro organismo está, les decía hace un momento, como intoxicado, y por eso entonces no puede dejar de haber sudoración, palpitaciones, falta de aire, entre otras cosas, ¿verdad? O sea, nos llevan a cuadros más complicados y más severos. Ok, bueno, le quiero realizar otra pequeña pregunta, bueno, porque parte responde lo que es la siguiente, pero ahorita podemos entrar más de lleno a la siguiente pregunta. ¿Por qué es? Bueno, sabemos que es por el encierro total que tuvimos, sí, pero ¿por qué antes no teníamos tanto este problema de ansiedad, de depresión? ¿O qué fue lo que...? Porque pareciera que tal cual activamos un botoncito y ya, todo el mundo, ¿verdad? O ahorita tenemos estos temas más presentes que en otras épocas, que literalmente, si nosotros preguntamos a una persona mayor y dice, pues es que no sabemos qué es eso. O son temas muy desconocidos, para su época puede ser, pero ¿por qué ahorita puede que a los jóvenes, adultos, niños les esté afectando un poco más? ¿Será por exceso de información en redes o por qué será? Totalmente tuvo mucho que ver eso. Vamos a partir de que esta pandemia, de que este evento fue una experiencia para muchas personas, la primera vez que se enfrentaban a un contexto de esta naturaleza. Por ejemplo, hace unos años, que fue también la pandemia por influenza, nada más que la gran diferencia es que duró unas cuantas semanas y se resolvió. Sí. En este evento no fueron días, ni semanas, ni meses. Años. Fueron años. Ya fueron 2. Fue diciembre de 2019, 21, 20 y 21, ¿no? Llegó en enero de 2020. Ah, no. Sí, es correcto. Sí, ¿verdad? Los primeros casos, pero el encierro total, ¿cuándo fue? Fue como 13 de marzo, ¿no? Así es, exacto. Sí, ¿verdad? Fecha. Sí, así que primero nos sentimos estresados, seguramente, y después se convirtió en una ansiedad. ¿Por qué? Porque esta segregación de estas sustancias fueron constantes. ¿Por qué? Porque nos empezamos a enfermar, ¿sí? Empezamos a saber de personas cercanas, ¿sí? Muy cercanas, que no pudieron sobreponerse a la enfermedad y a sus síntomas. Así que fue el tiempo, definitivamente tuvo mucho que ver, sumado por supuesto a toda la cuestión de manejo de redes sociales, porque teníamos mucha información en muchas partes y de muchos lados, me refiero a diferentes países. E incluso, como dice que, como le digo, notas amarillistas, y que hasta la fecha siguen saliendo, como por ejemplo lo que dicen que México no compró ninguna vacuna, que todas fueron donadas. Entonces vas pensando, o el hecho de ver que incluso, bueno, en nuestro caso, deceso de familiar cercano, muy cercano. Entonces, y es como dice, todas estas sustancias las veníamos, o eran muy reducidas, tal vez por otras que sí, ocupaban más espacio en el cerebro, por así decirlo. El hecho de que nos estuviéramos en constante movimiento, porque sí dicen, el hombre no está hecho para quedarse en un solo lugar, ¿no? En una casa encerrado. Claro. El hombre tiene que estar muy activo, estarse moviendo, y el hecho de, bueno, nosotros nos tocó, estábamos en prepa, sí, yo por temas de año, ¿verdad? Pero sí, es de que nos movíamos, estábamos con amigos, y de la nada al principio parecía un juego o un regalo, y lo veíamos tontamente así, el decir, ¿sabes qué? Son vacaciones, no vamos a hacer nada.
Pero después nos fuimos enterando, incluso me tocó compañeros que decían, pues ¿por qué no entras a clases? O ando malo, o estoy haciendo esto. Y luego el hecho de estarnos desvelando, porque a todos nos pasó de que en pandemia todo el mundo se desvelaba. Por X o Y razón, jugando en el celular, haciendo cualquier cosa. Y fue un cambio total el después de decir, ok, de marzo a junio ya estuvimos encerrados, pero esto sigue creciendo. No hay una cura todavía. Y incluso el hecho de despertar y prender la tele, noticias, tal virus, no vamos a decir nombre, pero CB19. Entonces el hecho de ver esas noticias o que constantemente despertar y la primera noticia que veías era aumento de casos, aumento de desvividos. Entonces fue un caos totalmente lo que ocasionó esto. Y es interesante porque, bueno, tengo amigos que son de prepa que tuvieron la oportunidad de, ¿sabes qué? Sus familias, vámonos a otro lado porque eran de otro país. Y dice, acá la pandemia está totalmente controlada. Y es como de, a ver, pero explícame eso, ¿cómo pues eso? Acá todo el mundo es responsable, sale con cubrebocas, con guantes, casi cubiertos por una lona con tal de protegerse a ellos mismos y a la población. Y algo que aquí pasó en México era que todo el mundo hacía lo que quería. Nos incluimos. Yo. Sí, porque las indicaciones llegaron tarde o porque sencillamente no se siguieron. Somos muy de desobedecer órdenes. Así Muy es. bien. ¿Quieres iniciar con la siguiente pregunta? Sí, ¿cómo afectaba la ansiedad a nuestro cuerpo, pues físicamente, ¿no? O sea, ¿qué es lo que padecíamos al tener, qué es lo que padecemos? Sí, bueno, ya nos explicó un poco de la mente, pero... Es interno, o sea, externo. Ajá, es diferente. supongamos que ha de tener también otro desgaste, ¿no? Sí, la ansiedad provoca entre los principales síntomas y signos, les comentaba yo, esta parte de la respiración entrecortada, palpitaciones, sudoración, sensación de mareo, ¿sí? Sensación de falta de aire. Claro, incluso hay gente que ante una ansiedad extrema, descontrolada, puede incluso hasta desmayarse. Hay situaciones de ansiedad, pero también cuando esta es demasiado intensa y que se llega a descontrolar, entonces ya estamos hablando de cuestiones de pánico o incluso hasta de fobias. ¿Fobias? Sí. ¿Podemos desarrollar alguna como cuál? Esto es importante también decirles. Hay un libro que se llama DSM-5, que es donde vienen todos los criterios diagnósticos. Cómprenlo. ¿Sí? De psicosis, de neurosis, de trastornos de ansiedad, porque a veces la ansiedad es tan grande y es tan grave que entonces llega a ser un trastorno. Por ejemplo, un trastorno de ansiedad generalizada. O sea, la persona está constantemente ansiosa por todo y en todo momento. O puede ser una ansiedad por separación, la que generalmente puede darse en niños pequeños cuando se separan de su mamá, pero a veces no nada más es a un nivel considerado en términos comunes como normal, porque bueno, pues el niño lo llevan a la escuela y llora y unos días, ¿verdad? Porque tiene que aprender que se queda un rato en la escuela y ya la mamá o papá regresan por él. Y bien romantizado aquí en México. ¡Ahí está llorando! Sí, totalmente. Se quedó llorando. La mamá está también llorando. Sí. Y al día siguiente, ya vete. Ya, órale, no llore. Aguántese como los meros machos, etcétera. O sea, todas Las meras mujeres, aquí somos. Las meras Sí. mujeres empoderadas. Obvio. De chiquitas, ¿verdad? Desde el kinder. Tienen que ser así en este mundo. Es una mujer empoderada. Así que ya no llore. Ya no llore. Así Sí. que
Pero ¿qué pasa cuando hay un trastorno de ansiedad por separación? Entonces quiere decir que hay un malestar, un llanto constante que no se puede solucionar tan fácilmente. Y así hay otro tipo, cuando va siendo más marcada, les decía, entonces se convierte en una fobia o en una cuestión ya de pánico, ¿sí? Donde la persona entonces va cada vez limitando más su vida, ¿sí? Sus actividades. Eso es la gran diferencia, porque al sentir ansiedad es muy probable que aún con ella todavía sigamos reaccionando y realizando diversas actividades, pero ya una cuestión de fobia o de pánico son completamente limitantes. Y bueno, también cabe aclarar, bueno, a lo que yo lo veo, creo que la ansiedad pega muy diferente tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Y más, bueno, aquí puede entrar otro tema, a lo mejor van a decir, es muy machistas, pero por ejemplo, un hombre siempre o está muy acostumbrado a no contar los problemas, se guarda mucho las cosas y nada más se pierde en un puntito y se queda viendo muy seriamente, muy fijo, y es cuando sí dices, está mal. Y sí pasa muy seguido, en verdad. Pero bueno, a lo mejor usted nos puede decir qué estrategias se pueden implementar para llevar este tema de una manera saludable, de no estar tanto tiempo así. Por supuesto, y qué bueno que lo mencionas, Leonardo. Efectivamente, tiene mucho que ver la cuestión cultural, ¿sí? Cómo hemos sido educados las mujeres, cómo se han educado los hombres. Esta parte de que el hombre no llora, ¿sí? El hombre es fuerte, el hombre es agresivo, el hombre... no, la muestra de agresividad no. Sí, entonces, ¿qué pasa con los hombres, verdad? Con estas imposiciones en nuestra cultura, sociales, familiares, que los encasillan en esta parte del hombre fuerte, de que el hombre no expresa. ¿Y qué pasa si no es fuerte por cualquier razón? Al igual que las mujeres, no se puede darse diversos eventos o experiencias donde a veces no somos fuertes, porque no podemos. Pero como hay esta imposición, entonces ¿qué pasa? ¿O qué pasa si quiere llorar porque tuvo una experiencia, una situación? Por supuesto, yo en consulta veo mucho esta parte donde los hombres no pueden llorar porque no tienen permiso. No les está permitido, pero entonces por eso se guardan tanto las emociones, y por supuesto una emoción guardada muy grande y durante mucho tiempo pues ocasiona enfermedades o infartos, o incluso causa de una gotita que desborde ese vaso y es muy visto así, y se lo voy a decir sinceramente, o sea, ya a mi parecer, yo siento que el hombre guarda o tratamos de guardar mucho esos sentimientos o pensamientos, problemas, porque uno como, bueno, y aquí le voy a decir la diferencia entre un hombre y una mujer. Uno como hombre sabe que si empieza con algo así, se va a derrumbar totalmente. Y como mujer, bueno, yo lo he visto mucho, bueno, porque con puras mujeres, pero lo puedo ver en mi mamá que, por ejemplo, ya falleció su mamá y fue de que tengo que trabajar aún así, pero cuando tenga tiempo lloro por mi mamá. No me puedo dejar caer por mi familia, por mi esposo, por mis hijos, por mis hermanas, por mi papá. Y eso también cuenta mucho, porque a pesar de que son demasiado buenas en todo lo que hacen, trabajo, escuela, absolutamente todo, y es algo, incluso siendo madre, y es algo que se les tiene que reconocer mucho porque no es un trabajo fácil, pero el saber controlar sus emociones para poder llevar su día, para poder ir a trabajar a la escuela, es algo que sinceramente un hombre, al momento en el que empiece a ser vulnerable, que empiece a mostrar sus emociones,
va a ser prácticamente imposible. Va a empezar a fallar. Y eso lo he visto en muchos casos. Y yo siento que es por eso, porque el hombre reprime mucho eso. Así es, porque también un hombre que expresa, un hombre que llora, o sea, puede ser mal visto incluso, puede ser criticado. Bueno, en esta época... Hombres. Ah, bueno, Ni sí, siquiera sí, sí. por las mujeres, por los- Sí, bueno, en esta O por época... ambos. En esta época, ¿qué no critican, no? O sea, si está bien o está Todo mal, es criticado. todo es criticado, sí. Y aquí, si me permiten, me gustaría mucho hacer el siguiente comentario. Como ustedes saben, hubo un momento en donde se dio una liberación femenina, y que hoy en día se sigue luchando mucho por todo esto. No por nada, tenemos 2 candidatas, nada más es lo único que voy a decir. Ok. No más. Ah, no hay problema. No nos pagaron por eso. Para hacer referencia, ¿sí?, a toda esta lucha, Sí. que se ha tenido, ¿verdad?, por la igualdad y por la equidad, y que hoy en día, bueno, qué lástima que fue hasta el 2024, ¿verdad?, pudimos tener 2 candidatas mujeres. 2 candidatos. Esto ya lo hubiéramos tenido hace mucho tiempo, en fin. La mujer está desarrollándose mucho en todos los niveles, en todos los aspectos. Y por supuesto la cuestión emocional es uno de ellos, ¿sí? Nos decía Leonardo, la mujer si llora, la mujer platica, tenemos amigas o la hermana, entonces tenemos con quién desahogar y con quién externar. Ujú. ¿Qué ha pasado en estos últimos años donde se ha impulsado mucho esta cuestión del desarrollo de la mujer, ¿sí?, de esta cuestión de la inteligencia y de las emociones en las mujeres? Pero el otro día, precisamente en un grupo de chicas, de puras mujeres, yo les decía, oigan, ¿y los hombres dónde están? ¿Por qué no los invitan? O sea, ¿por qué nada más? No, es que la mujer y la lucha de la mujer y el empoderamiento de la mujer. Espérame, acuérdate de los hombres, porque los hombres también necesitan esos temas, porque los hombres también necesitan seguirse desarrollando en una cuestión emocional, si no, entonces la mujer crece mucho y el hombre se queda ahí poquito, o un estancado. muchito atrás y estancado, y nos encontramos o nos seguimos encontrando con estas dificultades en las relaciones entre hombres y mujeres, ¿sí?, donde la mujer, ¿sí?, ya tiene toda una base, conocimientos y desarrollo, y el hombre pues a lo mejor ni siquiera sabe cómo expresar lo que siente en algún momento. Así que importante no quedarse atrás, importante empezar desde la primera infancia, desde que están chicos en casa, en el kinder, dar toda esta educación de las emociones, de la inteligencia emocional, ¿sí? Por ahí en mis redes sociales. Aquí van a estar. ¿Puedo hacer el comercial? Sí, adelante. Sí, muy bien. Para que puedan, siempre tenemos la opción ya hoy en día de cursos, de libros, de talleres, ¿sí?, que nos enseñen a ser mamás y papás. Es la carrera más difícil, es el reto más grande y para el que a veces menos nos preparamos. Entonces hay maneras también de poder apoyar este ejercicio. Pues sí, es importante porque muchos papás, por ejemplo, llegan sus hijos y les dicen, me siento mal, sí, no, tal vez no saben qué es depresión, ansiedad, y dices, me siento mal, quiero ir con el psicólogo, y lo primero que los papás dicen, ay no, estás exagerando, ay no, ¿para qué quieres ir a un psicólogo ni que estuvieras loquita? Entonces, Sin ofender, pero ¿para qué vas a ir con el loquero? o sea, muchos papás se expresan así, Sí. y pues es como acabamos de decir hace rato, vivimos en diferentes épocas donde pues son emociones que se van desarrollando y son cosas diferentes épocas, y tal vez nos recayó más a nosotros, pero pues al final los papás deben de entender que pues nos deben de apoyar, ayudar con ese tipo de cosas, no solo dejarnos ahí. De que, ay, lava los trastes y se te quita. O cosas así. ¿Sabes cómo se te va a quitar? Estudiando. Acomoda tu cuarto. Y ya. No, no se me quita así. Acomódalo de nuevo. Tratando de decir, es que te damos todo. Sí. ¿Qué te falta? ¿Qué es lo que quieres en la vida si ya te damos de comer? Tienes Estabilidad emocional. Y muchos papás no lo ven así. Y por eso, principalmente, y cabe aclarar a público,
No tenemos mucho, pero próximamente, los que nos ven. Invitamos a que inviten incluso a sus padres, más bien la invitación es a padres de familia. ¿Sabes qué? Vean este episodio porque es un tema que medio público, medio escenario, medio San Luis Potosí, lo sufre. Si eso es aquí, ¿cómo será en todo el país? Y a veces es cuestión de tomar esa decisión, no de decir voy a ir con el loquero, porque también está mal que digan eso. Licenciados en psicología o psicólogos, doctores también, de que vayan y tomen esa iniciativa, de que reconozcan también que puede que algo les esté haciendo daño, una situación, una persona, la escuela, la universidad, normalmente es eso, los profes. Pero les hacemos esa invitación a que vean este episodio y realmente se informen qué es la ansiedad, qué es la depresión, qué es el estrés. Y después de esto, enséñenselo a sus padres, díganles qué es, porque nunca es tarde para aprender algo más. Y puede que sean muy de mente cerrada, pero tienen que acceder a saber esto. Es información que creo que debe de venir ahí ya en el manual de padres. Actualícenlo cuando sale la nueva versión. Un tema que realmente padres, abuelos, bueno, a lo mejor abuelos no, porque los abuelos son más comprensivos, ¿eh? Dice, ya la cajeteé con mi hijo, no voy a fallar con mi nieto. Con mi nieto no. Ya diferente. Pues, no, bueno, hablando de ayuda, apoyo, hay muchas personas que llegan a padecer esto y no saben a dónde ir, no saben qué hacer. Eso nos lleva a la siguiente pregunta de que, ¿cómo podríamos manejar este tipo de cosas o qué es lo que deberíamos de hacer en estos casos? De que no sabemos cómo dar ese primer paso de, es que sí quiero ir al psicólogo, pero me da miedo. Sumado a lo que están platicando, que es sumamente interesante. ¿Saben por qué? Porque sobre todo hoy en día tenemos menos tiempo para observar. Por ejemplo, para los papás, observar a los hijos. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en una cuestión de corre. Ajá. El trabajo y la casa y las redes sociales. Las deudas. Porque eso no puede faltar, ¿verdad? O sea, yo digo que ya no tengo tiempo, pero ¿qué tal para toda la cuestión de redes sociales? No, para eso sí tengo tiempo. Mis 3 horas de TikTok no las puedo cambiar. De Face, de TikTok, todo eso. Sí. Así que eso es un punto esencial y es un punto de partida. ¿Qué tanto también nos estamos observando o nos hemos dejado de observar y nos hemos dejado de comunicar? Porque así es, un niño, un joven, una joven pueden estar pasando por una situación, ¿sí?, de ansiedad y la mamá o el papá no se dan cuenta. No son capaces de darse cuenta. Sí me doy cuenta, pero lo ignoro. Y no sé por qué no se dan cuenta. Ajá. Y en el baño, ¿no? Exacto. 3 horas en el baño. Y a veces entonces puede ser que me siento mal y, no le hagas el cuento. Me siento mal, arregla tu cuarto. Y ya vas a ver qué te vas. No, mamá, papá. No jaló. Muchas veces no es por ahí. En algunos momentos puede ser que el niño, el joven, se siente estresado. Recordemos la diferencia entre estrés y ansiedad, pero otras veces puede ser que esté viviendo un cuadro de ansiedad y no va a pasar ordenando su cuarto, ¿sí? O no va a pasar lavando los trastes. Trapeando. Afortunadamente hay muchas maneras de poderlo resolver, pero siempre y cuando podamos contar con el apoyo, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, en este caso de una familia, de una mamá, de un papá, de un hermano mayor o quizá de un maestro, maestra. Ajá, porque sí, habemos muchos psicólogos que tenemos nuestro consultorio privado o que trabajamos en instituciones de asistencia social, ¿verdad? Donde pueden acercarse también muchas personas.
Hay instituciones, está la Facultad de Psicología, ¿verdad?, que también ofrece este servicio a bajo costo. Hay clínicas en diferentes colonias donde igual, ¿verdad?, o sea, las cuotas no son muy altas. Incluso las universidades, bueno, Tecnológico Superior no se queda atrás. Tenemos psicólogo, si totalmente gratuito. Acuérdense que está en el edificio UDI, en el segundo piso, en el frente de los baños. Está el psicólogo, vayan a sacar cita con él si algún día lo necesitan y no tienen el dinero suficiente para pagar un psicólogo. Va pagado con la inscripción. Excelente. Y aparte hay que sacudirse un poquito también esos pensamientos. ¿Qué van a decir? ¿Qué pena? ¿Me van a criticar? ¿Van a pensar que estoy loca? Entonces también eso hay que manejarlo, hay que aprenderlo a manejar. Y eso también lo deriva, yo creo que la ansiedad, ¿no? El qué dirán. Me van a decir que estoy loca. ¿Por qué estoy yendo ahí? También de que dices, es que mi problema no es tan grande. Es que lo mío no es, o sea, minimizas tus emociones y es lo que dices, ay, no, es que si vuelvo a decir, ay, quito tu pensamiento, tu problema y mejor no. Hay gente que tiene más problemas. O el hecho de que dicen que, ay, pues ya sé lo que me va a decir que haga. No, si ya sabes qué hacer, hazlo. ¿Por qué estás batallando? Pero vayan con el psicólogo. O al revés. ¿Y yo por qué le voy a contar mi vida a una persona desconocida? Y yo creo que lo único difícil es la primera sesión, porque después de la segunda te vas así como hilito, como gorda en tobogán. De eso se trata. Y vas generando esa confianza que al momento dices, me está pasando esto, déjale marco. Necesito una cita ya. Ahorita, ya estoy afuera. Ábreme. Quiero, bueno, como le hemos comentado, vivimos mucho en redes sociales. Nuestro mundo ahorita se basa en redes sociales. Que si quieres ganar dinero, métete a redes sociales. Sí. Que si quieres ser famoso, métete a redes sociales. Que están transmitiendo el partido, métete a TikTok, ahí lo están viendo también. Así. Muchos de aquellos TikToks, sí tenemos muestras de ello, dicen que la meditación es la forma en que sanas la mente. La forma que ayudas a autocurarte, que bueno, venía con otras palabras el TikTok, ellos decían que el universo te ayuda a curar, que es el poder de la mente, ¿no? ¿Cuál es el papel, incluso, o sea, como psicóloga, en el que juega la terapia y la meditación en el tratamiento de la ansiedad? 1. La terapia, el objetivo principal de una psicoterapia, ¿sí?, es el bienestar y el equilibrio emocional y mental de la persona. Okay. Entonces, en ese camino se busca que la persona termine de conocerse a sí misma o se conozca apenas, porque puede ser también que a veces no sabemos quiénes somos realmente y qué queremos y qué nos gusta o qué no nos gusta, porque nos hemos dedicado a otras cosas. Ejemplo, casos de la vida real, o sea, no es comercial, pero es para poder ilustrar una mujer que toda su vida estuvo en función de un papá, de una mamá, de unos hermanos, de un esposo, de unos hijos, y ¿quién soy yo? A lo mejor no tiene identificado. Sí. Así que hacerlo quizá por primera vez o ayudar a terminar de conocerse y sobre todo saber exactamente qué es lo que está afectando en la vida de esa persona. Y obviamente a través de diferentes técnicas, ¿sí?, que nos marcan las igualmente diversas corrientes psicológicas, ayudar a encontrar las soluciones y a poder conseguir un estado mayor de bienestar. La meditación, ¿qué es lo que provoca? Un estado total de relajación, un estado total de tranquilidad, lo cual en este día a día es a veces muy difícil de conseguir, porque estamos sobre el reloj, estamos sobre las responsabilidades, las obligaciones, ¿sí? Y otra vez por las redes sociales. La tentación de las redes sociales, ¿no? Y entonces no nos damos tiempo de que realmente el cuerpo y la mente estén en un estado tal de relajación y de paz, ¿sí?, o tranquilidad total que nos provoca ese estado de meditación, porque es un momento en donde paramos
todo este ritmo, toda esta vida loca, como dice la canción, y por eso entonces nos provoca igualmente un estado de bienestar. Por eso es muy recomendable. Y por supuesto, el ejercicio es básico, porque hablábamos, ¿se acuerdan de las sustancias que segrega el cerebro cuando estamos estresados? Igualmente, cuando hacemos ejercicio, se segregan endorfina, dopamina, serotonina, que son las sustancias de la alegría y de la felicidad. Eso es lo que tiene que contrarrestar esos estados de estrés, de ansiedad, de miedo, y es la razón por la cual 100% recomiendo y sugiero que hagamos ejercicio. De hecho, vamos a meternos aquí a otro tema. De hecho, no sé si tú lo has notado. Vamos, bueno, queda claro, llevamos un mes en el gimnasio. Muy bien. Hay que Ya se nota. hay que ponernos. Voy al gimnasio, pero no hago dieta, así que no me critiques. Sí, cierto, se necesitaba. No, entonces no lo menciones. Pero sí es cierto, lo has notado que después de que hacemos el ejercicio te sientes, obviamente sí vas cansado, la primera semana la sufrimos como no tiene idea, pero después era como de, caray, hacemos los ejercicios, pero ya no sentimos el dolor así, todo insoportable, no me puedo mover. Pero después de la primera semana como que sí se vio notando ese cambio de que decíamos, sí, vamos ya. Porque ya teníamos como que esa curiosidad, nos empezamos a picar con ir a hacer el ejercicio y digo, pues ahí vamos, humildemente, ¿verdad? Ya cargamos la de 5 kilos, la de 2.5 libras. Mira. Pero sí hemos visto, bueno, a lo personal, yo sí lo he notado, de que entras a un punto donde te sientes bien. Es como cuando haces una buena acción, ¿no? Te da esa satisfacción. Una pequeña satisfacción. Y qué mejor que esa acción sea beneficiosa para ti. Claro, nosotros lo hacemos porque pues ya nos hartamos de ciertas cosas. Sí, ya. Pero sí te da esa gran satisfacción el decir, ¿sabes qué? Esto es por mí y me está ayudando. Incluso te da, puedes estar haciendo el ejercicio y si antes eres persona, yo soy una persona que sobrepiensa mucho las cosas, cabe aclarar. No tanto, a veces, ya no. Okay. Pero fue así de que, ¿sabes qué? Después de la primera semana, yo sí noté que mis niveles de ansiedad se redujeron bastantes. Aprendo todavía el cómo llevarla a cabo. Y hay cosas en las cuales dices, ok, ¿tiene solución? Sí, puedo hacerlo. No tiene una solución o la solución no cabe en mí. ¿Para qué me estoy preocupando por ello? Y es algo que creo que mucha gente tiene que empezar a reconocer en toda acción, todo lo que piensas, todo lo que te está afectando, que a veces no tiene que quedar en ti. El hecho de chutarte los problemas de otras personas, pues también te genera cierta ansiedad. Sí, yo que soy bien chismoso. Por eso abrimos este podcast. Cuéntenme. Todos los chismes. Sí. Y como un último punto. Bueno, a mí me gustaría que agregara algún consejo, algún tip a las personas que sufren ansiedad. Hace rato mencionó que pues entras en pánico, no puedes respirar, se te acelera el corazón. ¿Qué tip les daría a esas personas para que puedan calmarse en el momento que lo están viviendo por primera vez? Porque no solo son jóvenes, también son personas adultas. O sea, no hay edad para la ansiedad, sinceramente. Exacto. A todo nos puede dar. Sí. Efectivamente. Bueno, ya hablábamos por supuesto de la cuestión del ejercicio, ¿sí? Eso es un tip formidable. Al costo. Porque, por ejemplo, como ya nos platicó Leonardo, ¿verdad? Al estar haciendo ejercicio, como baja ese nivel de ansiedad. Entonces, lo que sea posible, caminar, por ejemplo, si puede ser que digan, no tengo tiempo, no tengo dinero, ok, caminar en la calle, ¿sí? O quizás si hubiera algún jardín cercano, pues irse a dar ahí unas vueltas, ¿sí? Eso es algo básico, por supuesto. Otra cuestión es encontrar una actividad que pueda revertir,
¿sí? Esa sensación del momento. Quiere decir que cuando estamos identificando que nos estamos sintiendo ansiosos, necesitamos tener varias opciones de actividades que pueden revertir ese momento. Por ejemplo, escuchar música, meditar, acercarse a las plantas. Si en casa hay plantas, eso también ayuda. O sea, también poder estar ahí con las plantas, a un nopal, con los abrazar animales. Recuerden que por eso existe las terapias con caballos, con delfines. ¿Es cierto eso que dicen de que abrazar un árbol te da como que te ayuda? La tranquilidad. Así es, porque todo eso provoca un estado, ¿sí?, de bienestar. Ajá. Entonces, por ejemplo, el abrazar un árbol, por eso les decía yo, estar con las plantas, con la naturaleza, cercano y cuidándola, genera, ¿sí?, ese estado de tranquilidad. También podemos hacer cuestiones como, por ejemplo, golpear un cojín o una almohada, no una persona. Ni la pared. Ni la pared, porque entonces nos haríamos daño. Todo lo que se exprese debe de llevar la siguiente consigna: no hacerse daño a uno mismo ni hacerle daño a nadie más. A nadie más. ¿Sí? Entonces, todas estas actividades que podemos llegar a hacer, el ejercicio, la caminata, el escuchar música, el ir con la naturaleza, el expresar un sentimiento con una almohada o con un cojín, la respiración, eso también es otra cosa. Si cerramos por un momento los ojos y tocamos nuestro corazón con una mano o con las dos, podemos estar sentados o acostados, de preferencia con los ojos cerrados y con música suave, y entonces hacer 10 respiraciones seguidas, ¿sí?, donde inhalamos. Acuérdense que la correcta inhalación es inflando el abdomen para que entre todo el aire posible, sostener y exhalar despacio. Si hacemos esto 10 veces, de verdad se consigue también un estado de tranquilidad. Serían algunos de tips, ¿sí?, como que pudiéramos tener más a la mano. ¿Qué tan cierto es? Bueno, por ejemplo, últimamente todos nos enteramos de todo por redes sociales, hasta la vida personal de otras personas. Pero bueno, en artistas, que yo escucho, es de que dicen, ¿sabes qué? Yo sufría de ansiedad y decidí enfocar esa ansiedad en mi arte. Decidí enfocar eso y plasmar lo que me tenía así en una canción, en un poema, en un libro, en hacer, no sé, ¿en qué? En pintura. Ahí está Van Gogh, todo lo que hacía. Y dices, bueno, o sea, también de lo malo encuentras lo bueno. Y qué mejor que, es recomendación para todos. A mí lo que me ayuda es escribir. Sacas el sentimiento, el coraje, la felicidad en todo lo que escribes. Que a lo mejor no escribes algo así, a la primera nunca vas a ser el mejor escritor. No vas a ser Neruda, no vas a ser cualquier escritor famoso, ¿cómo se llama el que hizo la del cuervo? ¿Cómo se llama? Una persona. No vas a ser el mejor escritor. Obviamente cuando inicias no vas a ser el mejor en nada, pero puedes llevar eso a convertirlo a una disciplina y ese talento se convierte en lo mejor. Así es, y eso es una de las actividades que yo más recomiendo para chicos y grandes, las artes, porque a través de ellas, ¿sí?, es también que podemos sublimarnos y entonces poder conseguir ese estado de bienestar. Cualquiera de las artes que nos gusten, que podamos tener cierta habilidad, cierta preferencia, ya lo están mencionando ustedes, escribir, pintar, ¿qué tal si tengo habilidad para la escultura? La escultura, ¿sí? Para hacer el teatro, música, para el baile, para hacer música, para tocar un instrumento. Esto también es formidable y sería otro tip
genial para las personas Y con los, ansiedad. y los deportes en especial. Combinación de todo. con arte. Totalmente. Sí, creo que ahí es donde demuestran su prime, dicen por ahí. Su mejor versión. Así es. Le queremos agradecer mucho por su tiempo, en especial. Le digo, tenemos semanas planeándolo y qué bueno que se pudo dar ahorita. Fue una plática demasiado agradable y como se lo decimos, siempre venimos aquí en modo fan a aprender, a escuchar, ¿no? Y creo que este tema es algo de los cuales nos tenían con más intriga de saber cómo puede hacerse. Entonces le queremos agradecer mucho por su espacio, por su tiempo. Igualmente aquí tiene un espacio en el cual siempre es bienvenida, Muchas ¿verdad? gracias. Entonces muchas gracias por la plática, por los consejos, tómenlos mucho. Sí, tomen nota. Si necesitan apoyo, aquí van a estar sus redes sociales para si necesitan una terapia privada. Consulta. Una consulta y también hay consultas para padres, Ujú. familias, no lo había comentado. Sí. Y pues acuérdense que nunca están solos, siempre pueden pedir ayuda de quien más confíen. Incluso a nosotros, nuestras redes sociales están abiertas en el momento en el que necesiten ayuda, apoyo, en lo que nos podamos ayudar, apoyar, siempre vamos a estar para ustedes. Recuerden que en medio de la incertidumbre, respiren fondo y van a encontrar la paz en el momento presente. ¿Sí? Yo soy Fátima Rivera. Yo, Leonardo Martínez, Y América Fuente. y eso fue Brains and Bands. Hasta la próxima.